Planteando ese circuito donde ya lo vimos en el laboratorio, vamos a aplicarlo en el laboratorio, es determinar la tensión B y la corriente I del circuito original, empleando el método de la transformación, ya sea de fuentes de tensión a fuentes de corriente y fuente y transformación de circuitos pi a T. Y empleando el teorema de la superposición, tenemos el planteamiento, reducimos el circuito, tenemos nuestros valores y sigo reduciendo más el circuito, donde tengo esas características en paralelo, y el circuito total sería el que tenemos ahorita. Por lo tanto, la corriente de incógnita ahí la determinamos con esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, reduciendo el circuito. 0.85 amperes, que ese sería el valor de la corriente I, ¿sí? Empleando el método de transformaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo determinaría la tensión? Ahora la tensión B, que es la tensión en la resistencia de 24, ¿sí? Y está entre los puntos que AR. En este circuito yo tengo el punto AR, entonces aquí sería el voltaje entre ese punto más esto. Ahí sería el voltaje R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo determina ese voltaje AR? Ya tengo la corriente en la resistencia C, ¿sí o no? Que será igual que la corriente en la de 8. Por lo tanto, ¿cómo determino el voltaje? ¿En dónde? El voltaje en la resistencia en RC, ¿cómo lo determino? Aplico la ley de Ohm. RC es igual a ¿quién? A una corriente por la resistencia RC. ¿Sí o no? ¿Sí es la RC? Entonces, ¿cómo lo determino? ¿Qué corriente sería? La que determina que es igual a la corriente I, ¿sí? Por lo tanto, la corriente I sería igual a ¿qué? A 0.85 que multiplica a RC. ¿Cuánto es la RC del circuito? 2.5. 0.5. Por lo tanto, ese voltaje ahí, ¿de cuánto será? ¿Cuánto les da ese valor? 1. ¿Qué? 74 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo determino el voltaje RB? El voltaje aquí, en este circuito. En este circuito RB, en este circuito llegamos y aquí tengo una RB. Aquí existe el RB. ¿Qué es lo que necesito conocer ahí en esa RB? La corriente. Por lo tanto, la corriente es igual a la corriente RB. ¿Por quién? Por la resistencia RB, que es la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo determino la corriente en RB? Aquí tengo quiero la corriente aquí. Aplico la regla del divisor de corriente. ¿Cómo determino? Que sería la corriente total que multiplica a una RY sobre RY más RB. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué sería igual? ¿R qué? RA. R equivalente 1 sobre RA más R equivalente 1. ¿Sí? De acuerdo a este circuito. Si quiero esto, será la opuesta, RA y R equivalente 1, que es lo que tengo en el circuito. Por lo tanto, RA, ¿qué valor nos da? Entonces ya, sustituyendo valores, tenemos esa resistencia equivalente y la corriente en RB es de 0.29. Por lo tanto, ahora sí ya puedo conocer el voltaje RB. Corrigiendo ese valor de la corriente que me dieron anteriormente, 0.63, ¿cuál será el voltaje en RB? Será 0.63 por 13.75, que es el valor de RB, que es la que tenemos por acá. 8.66. Y aquí tengo un valor de ¿cuánto? 8.63 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Aquí, ¿qué polaridad tengo? Aquí tengo más y aquí tengo menos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Aquí, ¿qué polaridad tendré en RC? Si la corriente va hacia abajo. De positivo a negativo, ir así. Por lo tanto, el voltaje AR, ¿qué valor vamos a tener? Por lo tanto, el voltaje AR, ¿a qué sería igual? Al voltaje en donde, en la resistencia RB, más el voltaje en la resistencia, ¿qué? Resistencia C, en RC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que el voltaje AR será igual a ¿cuánto? A 8.63 más ¿qué? Más 1.74. Por lo tanto, el voltaje AR va a ser igual a ¿quién? 10. ¿Qué? 37 volts, que es igual al voltaje B. ¿Ok? En este circuito. Entonces, es lo que vamos a nosotros a determinar, a comprobar por otro método, ese voltaje AR y la corriente, ¿dónde era? La corriente en la de 8. ¿Dónde está la corriente en la de 8? ¿Dónde quedó la? Aquí no, es esta, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ok, ya comprobamos nosotros esta corriente, ¿sí? ¿Cómo? Es sumando las corrientes en este circuito equivalente, y nosotros ya le hicimos la corriente aquí, la corriente acá, sería la corriente en RA, y se va a cumplir la ley de Kirchhoff de corrientes. Si se coinciden, quiere decir que los resultados de la corriente está correcto. Ahora, ¿cómo compruebo yo que este voltaje AR está correcto? Por otro camino. En este camino, ¿qué es lo que sucede? Ya determinamos el voltaje aquí. Entonces el voltaje será entre este punto y este punto, sería la suma que sacamos allá. ¿De qué otra manera lo puedo ver en la parte inferior? El voltaje AR. Sería determinar que la corriente aquí, ya la tengo. Con la corriente aquí determino el voltaje aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ya tengo este voltaje y tengo el voltaje de la fuente. ¿Cuál será el voltaje que tendré entre este punto y este punto? ¿Aplicando qué? La ley de Kirchhoff de tensiones. Tengo este voltaje, entonces será este voltaje menos este voltaje va a ser igual al voltaje que tengo acá. Y eso ya sería cosa de que ustedes lo arrastraran. No coincide ese resultado, o sea, vamos nosotros a comprobar. Yo tengo el voltaje entre este punto y este punto, y yo tengo el voltaje que hay entre el punto AR. La otra manera de comprobar es que conocer el voltaje en la resistencia de 8, y con esta fuente aplico la ley de Kirchhoff, que sería de tensiones, sería este voltaje menos este voltaje, y yo tengo las características de la tensión AR. Si existe una diferencia, como ya me lo acaban ustedes de mencionar, y las operaciones ustedes las realizan, y aquí tenemos un pequeño error en las operaciones. Yo no traigo el problema resuelto, ¿sí? Aquí lo estamos resolviendo en base a los valores, pero el proceder de la solución es la correcta. Nomás hay que checar los valores que ustedes me proporcionan. Ahorita, de todos modos, vamos a comprobar esos resultados. Entrando la falla y el error que tuvimos con determinar la caída de tensión en la de 8, por eso obtenemos esa diferencia. Corrigiendo ese error, tenemos nosotros ya el planteamiento del problema. Entonces, para aclarar la duda de que vimos en el ejercicio anterior, tengo este ejercicio donde yo tengo el voltaje AR. Para determinar ese voltaje AR, saco el circuito equivalente y tengo una corriente total. Aplico la regla del divisor de corriente para cada corriente en cada elemento. Determino las tensiones y el voltaje AR. Lo compruebo, eso es para la parte superior del circuito. Para esta parte superior, ¿sí? De este punto serio. Ahora vamos a terminar hacia abajo, y yo tengo que también el valor se comprueba, y aplico la ley de Kirchhoff de tensiones y obtenemos el circuito para poder observar el voltaje en la parte superior y en la parte inferior, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Los maestros, la mayoría. ¿Sí? Nosotros llegamos al circuito, aquí está el circuito, y determinamos los parámetros que se indiquen de ese circuito. Ustedes llegan al laboratorio y arman el circuito.
¿Sí? Si está mal el circuito, ¿cómo lo van a detectar que el circuito está bien o está mal? Ya determinaron la resistencia total del circuito. Ahora, ¿qué es lo que tienen que medir? Entonces, primero es teórico, determinar la resistencia equivalente de un circuito. Luego, ¿qué es? Experimentar, medirla y comprobarla, ¿sí o no? Entonces ya tengo dos resultados. Si los dos resultados hay diferencia, ¿cuál será el resultado correcto? El que está midiendo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo compruebo más que esos dos, el medido, el que está, es el correcto? Aplicando la ley de Ohm. ¿Qué es lo que sucede? Entre las terminales donde me dice la resistencia, vas a aplicar una tensión, ¿sí? Y aplica la ley de Ohm, que sería igual a quién. La corriente es igual al voltaje, o la resistencia es igual al voltaje de la resistencia. Tienes el voltaje de la fuente y la corriente que estás midiendo. Y ahí determinas la resistencia total del circuito. Y vas a tener ya tres resultados, y dos de ellos van a ser idénticos, el de la Ohm y el de la ley de Ohm, y el calculado es el del error, primordialmente. ¿Sí? Bueno. Pero ¿qué es lo que ustedes en la vida real? Ya está el circuito armado, ya está el circuito, ya la placa ya está armada. ¿Cómo determinan ustedes el error? Que no los enseñamos. ¿Qué es lo que hicimos ayer en el laboratorio con las lámparas? La pusieron en cortocircuito, circuito abierto, y alteraban los valores, ¿sí o no? Entonces, ahí es poder determinar la falla. Ustedes van a determinar fallas, ¿sí? Inclusive había muchachos que ya les enseñan a estar simulando. Si yo voy a simular este ejercicio, mi curso lo doy en 15 días, si lo voy a simular. Y al simularlo lo hace todo el paquete, lo hace todo el software. Usted nomás lo arma, como un niño arma un juguetito, y ya lo arma y nomás pone, ya les da los valores de medición. Y ya lo demás, el razonamiento, el cálculo, pues ya ni por enterados, ¿no? Y ese es el mal que se está haciendo con lo virtual. Yo por eso digo, yo hago ingenieros reales, no virtuales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces ese es el planteamiento que estamos viendo. Si yo uso el método de Mayer, pues yo determino los parámetros sin necesidad de determinar una resistencia equivalente en el circuito. ¿Sí? ¿Por qué? Este circuito, si yo lo voy a resolver por superposición, tengo que hacer dos procesos. ¿Cuál va a ser dos procesos? El primero es que una de las fuentes se activa y la otra se desactiva. ¿Sí? Para usar la superposición, si tengo dos fuentes de tensión, voy a una de ellas la voy a hacer el planteamiento con una fuente, y la otra fuente de tensión se sustituye por un cortocircuito o un circuito puente. Yo no le llamo cortocircuito, porque yo no puedo cortocircuitar la fuente, ¿sí? Porque entonces voy a tener alteraciones en la fuente. Entonces se sustituye la fuente por un circuito puente. Y aquí yo la sustituyo y tengo este circuito fuente. Y aquí quiero conocerla. Ahorita nomás voy a hacer el parámetro para determinar la corriente I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo determinaría esa corriente I para este circuito? Primeramente, el primer paso. Cuando yo tengo este primer paso, este será el sentido de la corriente. Tengo la fuente. La fuente que aquí sería más, y aquí sería un sentido de corriente. Aquí la corriente sale para. Llega a este punto, esa corriente viene hacia abajo, y aquí hacia dónde iría. Hacia acá, ¿sí o no? Sí, la de acá arriba viene aquí así y baja aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No. ¿No hay dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, ¿cómo determino esta corriente I? Esta corriente viene hacia abajo y le llamo una corriente I', porque nomás está activándose esta fuente. ¿Cómo determino esa corriente I'? ¿Cómo la determinamos? ¿Eh? ¿Con la ley de Ohm? ¿Cómo con la ley de Ohm? ¿Eh?
¿Cómo determino esa corriente I usando la superposición? ¿Qué sucede? Ahí viene el problema, ¿sí? Y ya eso ya lo vimos. ¿Cómo determino esa corriente I? ¿Usaré transformaciones? ¿O cómo lo puedo reducir? A ver, sí puedo hacer, ¿cuál transformación? ¿Cuál haría qué transformación haría? O sea, puedo hacer este circuito pi, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero antes de eso, si no lo quiero utilizar, ¿lo podré sacar un circuito equivalente? Esta resistencia, con esta resistencia, ¿cómo están conectadas? En paralelo, ¿sí o no? Si hago ese camino, ya no hay necesidad de hacer la transformación. Porque la transformación tengo que hacer 3 operaciones. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi reducción. Sin usar la transformación, yo tengo que esas dos resistencias están en paralelo, saco el equivalente y voy reduciendo el circuito y tengo una resistencia total de 11.21. Con lo que ya hicimos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces,